¿Qué tal? Bueno, retomamos el tema de registro e informe social. En particular, hoy vamos a hablar de informe social. Recordemos que registro es una actividad, es un instrumento fundamental que precisamente constituía, como dicen algunos autores, una suerte de progenitor, en fin, la materia prima, a partir del cual se elaboran los informes sociales, o por lo menos una de las materias primas sustanciales. Ahora vamos a ver el informe social, qué significa, qué implica desde el punto de vista teórico y ético, cuáles son sus rasgos, en dónde hay que poner atención para producir un informe social serio, riguroso, en función de la situación problemática que nosotros enfrentamos en un proceso de intervención profesional. Y en este sentido, los autores y autoras que nosotros mencionamos en el primer video, y en el anterior, hacen referencia a que el informe social es de alguna manera, como ellos dicen, una mediación que utiliza el trabajo social, es una mediación entre la institución y la situación problemática, y por lo tanto es una de las técnicas por excelencia del trabajo social. Es una técnica en la medida que está constituido por un conjunto de procedimientos que le son propios y que de alguna manera hay que atenerse a ellos para lograr un buen producto, es decir, un buen informe social. Al mismo tiempo se puede considerar como un instrumento. ¿Por qué? Porque es un medio para lograr determinado objetivo, para un propósito específico. Y vamos a ver más adelante en función de qué se realiza un informe social o el para qué se hace un informe social. Hay un aspecto que quiero subrayar, que los autores, algunos de ellos al inicio ya lo plantean, es que el informe social expone una situación, un problema, o el resultado de un proceso, pero al mismo tiempo nos expone a nosotros, porque en el informe social nosotros vamos a dar cuenta de esa situación, de la realidad y de la problemática de los sujetos, sea un colectivo, un grupo, una comunidad, una persona, una pareja, una mujer, un niño, en fin, los sujetos con los que trabajamos, pero al mismo tiempo nos expone a nosotros, porque queda plasmado en el informe social, de alguna manera, cuáles son nuestras referencias teóricas y éticas, sobre todo cuando elaboramos este informe. Porque el informe social no puede ser, desde luego, considerado apenas como un instrumento administrativo que da cuenta de algunos hechos sin considerar el contexto, el marco institucional, es decir, aquello que hace a la problemática que nosotros, de la que nosotros damos cuenta en un informe social. Entonces, expone y nos expone. Y en términos de definiciones, uno de los autores plantea que, bueno, el informe social es un documento escrito, producido por un profesional, naturalmente, producto de un posicionamiento teórico y ético que da cuenta de una situación en un contexto determinado y por lo tanto también exhibe la intervención profesional. Entonces, de alguna manera el informe social explicita cómo vemos el problema determinado y cuáles son las implicancias, es decir,
no solamente se trata de decir hay una situación de vulnerabilidad de derechos o una situación de violencia de género o una situación que afecta a los niños, a los adolescentes, sino que en el informe social también está implicado, bueno, los efectos, las consecuencias que nuestro informe social va a producir. Es decir, el informe social no es un instrumento neutro, no puede ser considerado neutro. Es, desde luego, un informe, un documento que impactará, tendrá consecuencias, efectos en la vida de la gente, en la vida de los sujetos, en la vida de los niños, adolescentes, de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, de los grupos, de los colectivos, de los sectores más vulnerables, tiene siempre un efecto, una consecuencia. Por eso, elaborar un informe social no es menor, no es una actividad que se puede hacer con prescindencia de los marcos teóricos y éticos, y mucho menos que se haga con displicencia o simplemente para cumplir una formalidad. Es, en este caso entonces, un documento muy relevante que tiene consecuencias, reitero, y efectos en la vida cotidiana de los sujetos con los que trabajamos. El tanto instrumento, siguiendo algunos autores, el informe social da a conocer una situación problemática, pero también puede apuntar a revertir un problema determinado e incluso prevenirlo. Es decir, en la medida que el informe social llama la atención, identifica cuestiones claves en una situación problemática o elementos que hacen a un proceso complejo, seguramente un informe social puede prevenir una situación a futuro que puede resultar más problemática para los sujetos. Nosotros decíamos que los informes son el producto de mediaciones en los espacios institucionales, y nosotros no hacemos un informe social desprendido del marco institucional, del marco de referencia en los cuales nosotros trabajamos. Hacemos un informe social en un programa, en el marco de un programa de atención de la violencia doméstica, o de vivienda, o de educación, o de salud, o de asistencia a la vejez, en fin. Y siempre hay en estos espacios institucionales contradicciones, tensiones, por lo que, reitero, el informe social no es apenas un documento que cumple con una formalidad en función de determinados requisitos o precondiciones, sino que es una pieza clave en un proceso de intervención profesional en donde no se trata solo de hacer un informe. Probablemente en ese proceso tengamos que hacer más de un informe social, o incluso el informe social puede ser el resultado o el producto de un proceso relativamente corto o breve de una intervención precisa en función de una situación problemática. También hay que destacar cuáles son las finalidades de los informes sociales, y las autoras plantean que por lo menos pueden tener tres finalidades, o el para qué se hace un informe social. Y allí se señala que los informes sociales pueden ser de derivación, quiere decir que el informe social lo elaboramos para remitirlo a otros colegas, eventualmente, a otros profesionales de otras disciplinas con los que nosotros estamos actuando o no directamente, y también este informe puede ser elevado a
a los efectos de una coordinación, de una articulación interinstitucional, en la medida que las situaciones problemáticas que nosotros atendemos siempre, en los cuales siempre convergen factores multidimensionales. Entonces, en primer lugar decíamos, un informe social puede ser de derivación, ¿sí? En segundo lugar, también este informe social puede ser de actuación o de evaluación. Y en este sentido lo que hace el informe es sintetizar de alguna manera un proceso de trabajo, ¿verdad? Coloca allí con palabras claras, coherentes, lo que se ha hecho en tanto práctica profesional en función de una problemática determinada. Pero también hay una tercera finalidad, o si se quiere, un tercer propósito de estos informes sociales que los autores denominan como gestión de recursos. Claramente está vinculado a las prestaciones. Si vamos al caso, ponemos un ejemplo, un informe social para recibir un subsidio o una prestación por discapacidad, requiere precisamente de un documento que dé cuenta de la demanda específica, de la necesidad expresada por la familia, por los sujetos que están gestionando una prestación por discapacidad del BPS. Y entonces el informe social lo que hace es precisamente gestionar recursos, o es un informe de gestión de recursos en la medida que establece los parámetros o los fundamentos por los cuales una persona, adulto mayor, joven, niño, está en condiciones de y debe ser atendida con esa prestación económica. Entonces reiteramos, un informe social puede ser de derivación, puede ser de actuación o evaluación, y puede ser un informe de gestión de recursos. Hay tres elementos fundamentales que deben ser considerados en la elaboración de un informe social. En primer lugar, el tema. El tema refiere al contenido mismo, a la sustancia de lo que, supone una situación problemática o un proceso de intervención. ¿De qué va el informe social? Está relacionado a problemas de un adolescente o de adolescentes en conflicto con la ley, está referido a un proceso de adopción, está referido, como decíamos hace un momento, a una prestación por discapacidad. En fin, el tema es fundamental y es precisamente lo que le da el propio contenido a ese informe social. El segundo elemento importante es la estructura del informe social, y allí, más allá de las diferencias, matices, en fin, que pueden haber entre informes sociales de actuación o de gestión de recursos o de derivación, está claro que en general esta estructura debe tener por lo menos tres partes: una que es la introducción propiamente del informe social, en segundo lugar el desarrollo, y en tercer lugar las conclusiones, es decir, una estructura mínima. Esa es una estructura mínima. Después, en cada uno de estos ítems pueden haber subcapítulos o subítems que desarrollan con más detalle cada uno de sus contenidos. Y el tercer elemento es el estilo, y aquí mencionan que puede ser formal o incluso no tan formal. Es decir, que el informe social puede tener, siempre lo tiene, ¿verdad?, un estilo propio de redacción, pero a veces hay informes sociales, dependiendo de la institución, que tiene requerimientos específicos,
ítems o puntos o cuestiones que tienen que ser sí o sí tenidas en cuenta y explicitadas en el mismo. Por eso el estilo del informe social también es importante. Otro aspecto fundamental es considerar cuáles son las características o las condiciones o requisitos básicos que debe tener cualquier informe social, cualquiera de los tres tipos de informes sociales de los cuales hablamos hace un instante. En primer lugar, el informe social debe ser claro, es decir, la claridad es una de las 4 características de todos los informes. Para que ustedes puedan recordarlo, estamos hablando de las 4 C, siempre en los cursos hago esta mención porque es una forma más o menos sencilla de recordarlo. Las 4 C, claridad. No puede ser confuso el documento, tiene que exponer la situación tal que cualquiera pueda comprender, entender de qué va, de qué se trata y a qué alude, a qué refiere el informe social. Claridad. La segunda característica, concisión, es decir, tiene que tener la información necesaria, no hace falta aditivos agregados que de pronto no tienen que ver directamente con la sustancia del propio tema y por lo tanto hay que tratar de ser conciso, claro, conciso, completo, completitud. Es la tercera característica o rasgo de los informes sociales y supone que debe estar todo lo necesario. No se nos puede olvidar, no se nos puede pasar por alto algunos componentes fundamentales de la situación de la que estamos dando cuenta en ese informe social. Obviamente en función del objetivo y en función del objeto de qué se trata el informe. Y la cuarta C, ¿sí? Ya decíamos claridad, concisión, completitud. Y la cuarta es consistencia. Es decir, obviamente el informe social tiene que guardar una coherencia interna, no puede haber contradicciones, no puedo estar afirmando A y contradecirme casi al final del informe o en la mitad del informe con un dato B que es contradictorio con lo que yo digo al principio, ¿sí? Es decir, tiene que ser coherente, consistente, por eso las 4 C tienen que ser aprendidas para realizar un buen informe social. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, las fuentes para elaborar el informe social lo habíamos dicho al principio y en el video anterior. Las fuentes primarias o directas son los registros, los propios registros, aquellos que nosotros fuimos realizando en función de los formatos o con los formatos que nosotros habíamos observado en la anterior presentación, ¿verdad? Un cuaderno de campo, un plan de trabajo, un informe, un registro de actividades. Es decir, vamos a ir a nuestra materia prima, a la que nosotros mismos producimos en nuestro proceso de intervención. Pero también podemos apelar a fuentes indirectas, y son otros documentos, registros de otros colegas, de otros profesionales que hacen al motivo y a los propios contenidos de nuestro informe social. O sea que vamos a acudir también a otras fuentes, no necesariamente, no exclusiva y únicamente a la que nosotros pudimos generar a partir de nuestros propios registros. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, y más sobre todo en el segundo caso de fuentes indirectas, la selección tiene que ser pertinente, fiable, ¿verdad? No
utilizar cualquier documento con tal de justificar o rellenar un informe social. No, eso no se puede hacer. Vamos a ir con un criterio de selectividad y de pertinencia y de fiabilidad para tener todos los insumos para elaborar el informe social. En cuanto a los destinatarios, es decir, para quién elaboramos los informes sociales, los autores señalan que, bueno, pueden ser también 4. Puede ser a una instancia superior, al jefe del programa, al director o directora del plan o del programa de que se trate, o del departamento o la división donde estamos trabajando. También el destinatario puede ser, como decíamos hace un rato, otro colega, informes sociales para otro colega. También puede ser dirigido a otros profesionales y también a otros referentes institucionales, no necesariamente a los que o en los que nosotros estamos inscritos. Me refiero, por ejemplo, si estamos trabajando en el INAU y hay una situación problemática con un adolescente que está en un hogar o está institucionalizado, tenemos que elaborar un informe para un juez del Poder Judicial, obviamente. Bueno, a eso le decimos otros referentes institucionales, no solamente a los responsables de la propia institución, en este caso el INAU, sino también para otros referentes institucionales. Un elemento central para ir terminando es la confidencialidad. Esto es, el informe social no puede ser volanteado, no puede ser divulgado o difundido sin ningún criterio. Vamos a enviarlo con nuestra firma a un destinatario específico, concreto. Y hay que tener mucha precaución, porque cuando se usan medios electrónicos como los que habitualmente utilizamos, correos electrónicos, hay que tener un recaudo especial para que no se filtre, para que este informe social efectivamente cumpla con ese requisito de confidencialidad. Y allí también están puestas en juego nuestra ética, está puesta en juego nuestra ética. Por eso decíamos al principio, los informes sociales no son mero acto administrativo, están implicadas cuestiones éticas, filosóficas, valorativas, no son neutras, son reflexiones nuestras que incluso están expresadas claramente en ese documento. Por eso hay que tener muy en cuenta lo que se selecciona, lo que se incluye en el informe y lo que se excluye. Ambas cosas son importantes. Por último, también en los informes sociales, de algún modo nosotros recuperamos la voz de los usuarios, la voz de los sujetos. De alguna manera nos hacemos eco de esa situación problemática y no es un informe frío, calculado, sino que también contiene lo que de alguna manera son las propias vivencias, ansiedades, necesidades, demandas de los sujetos. O sea que el informe social también da cuenta y habla, entre comillas, o le da voz, si se me permite la expresión, a los usuarios. Y lo hace a través nuestro. Por eso yo quiero ser muy enfático y aunque sea un poco reiterativo. Los informes sociales siempre tienen efectos en la vida de los sujetos. Siempre generan consecuencias, impactos que deben ser siempre positivos, no pueden ser impactos negativos, ¿verdad? Por eso hay una implicancia ética muy fuerte, hay un compromiso ético muy fuerte de los trabajadores y trabajadoras sociales cuando hacemos un informe social. Reitero, no puede ser un acto
meramente burocrático, administrativo, solo por cumplir con las exigencias de nuestra institución, de nuestros jefes, de los directores, sino que asumir el informe social como una pieza clave, fundamental, en un proceso de intervención que obviamente no se agota en ese informe social, pero que da cuenta de una situación determinada para otros colegas, para otros profesionales, para los destinatarios que nosotros habíamos mencionado hace un minuto. Es decir, el informe social siempre tiene efectos en la vida cotidiana, en un proceso de adopción, en una situación de violencia de género, en una necesidad o una demanda de una prestación económica, siempre tiene efectos y consecuencias para los sujetos de nuestra intervención profesional. Hasta aquí llego con registro e informe social. Habrán visto indisolublemente imbricados, unidos, ¿verdad? El registro como la materia prima, como progenitor de los informes sociales, y estos como una pieza fundamental, como una de las técnicas relevantes de un proceso de intervención profesional que maneja o debería manejar con inteligencia, habilidad y coherencia el conjunto de las técnicas e instrumentos disponibles para el trabajador social o la trabajadora social. Bueno, como siempre les digo, si hay dudas, si hay comentarios, si hay cuestiones que no quedan claras o simplemente cuestiones que quieran ser profundizadas, no tengo ningún problema en entregarles otro video, hacer más comentarios, poner más ejemplos si quieren también, a partir de mi experiencia y la experiencia de otros colegas. Pero, en fin, la bibliografía va a estar ya pronta en la EVA, en la plataforma EVA, para que ustedes puedan leer. Yo ya les mencioné en el anterior video cuáles eran las autoras, así que los invito a que lean los textos, a que sigan estos videos y ya saben, a las órdenes para recibir vuestros comentarios. Como siempre digo, cuídense, si se cuidan ustedes, nos cuidamos nosotros y ojalá nos podamos ver presencialmente dentro de muy poco. Hasta la siguiente entrega.